Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro primer módulo del diplomado. Vamos a iniciar con dos actividades. En la primera, yo creo que unas 5 personas nos van a compartir un poco de lo que recuerden de la sesión pasada, de la sesión uno, de las notas que hayan tomado, y ojalá puedan ser personas que no tuvieron la oportunidad de participar en la sesión pasada. Y en un segundo momento, algunos compañeros nos van a compartir lo que dejamos de tarea. Dejamos de tarea una actividad, no sé si la recuerdan, entonces la vamos a compartir también y después ya iniciaremos con la continuación de este módulo uno. Entonces empezamos por alguien que nos quiera compartir un poco de lo que recuerde de la sesión pasada, de las notas que haya tomado, no importa que las vaya leyendo y que lo comente. Bueno, si no hay voluntarios, le vamos a pedir a Naomi Arriaga, si por favor enciende su cámara y nos comenta un poco de la sesión pasada. Hola, buenas tardes, profe. No puedo Buenas abrir mi tardes. cámara, pero puedo participar si quiere, ¿Por qué no la puede encender? porque estoy en mi trabajo. Ah, ok, perdón. Bueno, si puede participar, adelante. Sí, bueno, de lo que más me llamó la atención de la clase pasada Mm. fueron los neuromitos, en donde pues algunos de ellos era de que pues el cerebro es un músculo que tenemos que ejercitar, que solo usamos el 10% de nuestro cerebro, cuando en realidad pues utilizamos todo nuestro cerebro para actividades más sencillas. Que existen personas de hemisferio izquierdo o del hemisferio derecho, también sobre los estilos de aprendizaje o sobre las inteligencias múltiples. También este, vimos lo que significaba la neuroeducación, lo que era la neuroeducación y también la diferencia entre la neurodidáctica y la neuroeducación, que pues la neurodidáctica son actividades diseñadas para los niños de acuerdo a las funciones del cerebro. La neuroeducación, pues es una disciplina en donde pues abarca la psicología, la neurociencia y la pedagogía, pues para entender mejor cómo funciona nuestro cerebro. Muchas gracias, maestra Naomi. De esos neuromitos que comentaba la maestra Naomi, el más difundido y el que más repetimos es el que tiene que ver con los estilos de aprendizaje. Como que alguien nos metió la idea de los estilos de aprendizaje, me parece que fue la programación neurolingüística, que hubo una temporada en que abundaron muchos cursos de ese tipo, nos metió esa idea de los estilos de aprendizaje. Y de ahí decíamos que a veces hasta aplicamos en las escuelas algunos instrumentos de estilos de aprendizaje y diseñamos actividades para cada estilo. Pero yo les decía que en investigaciones de Stanislao Bachrach, que es un neurocientífico argentino, ha descubierto que el 90 y tantos % de lo que entra en nuestro cerebro entra por la vista. En ese sentido, somos 90 y tantos % visuales. Somos visuales, no somos visuales, auditivos y kinestésicos. ¿Alguien nos puede decir entonces, si no son estilos de aprendizaje, qué es eso de visual, auditivo y de kinestésico? ¿Cómo le llamaríamos? Eran Preferencias preferencias, sí, son preferencias preferencias de de aprendizaje aprendizaje. o de estudio. Ok, gracias, maestra Ned Michel y Raciel. Gracias. Ajá, preferencias de estudio, pero que no hay evidencia científica desde la neurociencia que demuestre que eso influye en el aprendizaje. Si yo me puedo sentir más cómodo y yo prefiero estudiar con música o estudiar con gráficos o estudiar leyendo puro texto o hacer cosas, pero eso es una preferencia mía que tengo para estudiar, pero no garantiza que yo aprenda mejor de una manera de esas. Entonces, por eso es un neuromito, no hay una evidencia científica de eso. Bien, le podríamos pedir Que a nada, Natalia. pero está muy peligroso todo.
Ya, hermano. Yaitza, Mira, Yaitza, gracias, Yaitza. Le podemos pedir perdón, a Natalia Urrutia si nos comparte algo de la sesión pasada. Natalia Urrutia, ¿no está? Ok, bueno, anotamos entonces que no está. Laura Viridiana, Laura Viridiana, tampoco se encuentra. Ok, aquí lo registramos. Arisbet Hernández Reyes, Maestro, soy Arisbet. Viridiana, me está fallando un poquito el internet. Ok, pues ya que habló, aprovechamos. Bueno, nada más le sirvió para decir eso. Eh, A Annette Michel y Brittany. A mí lo que más me llamó de la clase pasada fue cuando mencionó que nuestro cerebro no está diseñado para hacer muchas cosas a la vez y eso hace que nosotros tengamos un cansancio mental. También que el cerebro, el cerebro lo usamos en todo el potencial, pero va dependiendo también de la evolución del cerebro. Eh, y que si un salón está mal ordenado o está sucio, hace que los alumnos tengan un malestar emocional. Ok, gracias, maestra Annette. Y todo eso que usted comenta repercute en el aprendizaje, que es lo importante y por lo que estamos aquí, ¿no? Que esos factores repercuten en el aprendizaje. Por eso, como que hay que tratar de tener un aula limpia con nuestros niños para tener un bienestar emocional y cuando hay bienestar emocional se aprende de mejor manera. Entonces, decíamos también con lo que comenta maestra Net de que usamos todo el cerebro, todos lo usamos todo para hacer actividades. La diferencia radica en qué tan desarrollada tenemos ciertas partes. Entonces, algunos tenemos el hipocampo atrofiado porque nos desvelamos mucho, porque usamos muchos audífonos, porque hemos bloqueado ciertos conductos del hipocampo. Entonces, es porque vemos pantalla justo un minuto antes de dormir. Entonces, ese hipocampo no guarda igual la información como la guarda alguien que duerme temprano, que respeta sus horas, que toma agua, que no escucha en exceso música con audífonos. Entonces, ese diferente nivel de desarrollo hace que aprendamos de diferente manera, pero no porque alguien no use todo su cerebro y alguien se lo use. Entonces, esa es la diferencia. Gracias, maestra. Maestra Brittany, Hola, buenas tardes, maestro. buenas La clase tardes. pasada hablamos sobre la neuroeducación, que es educación, pedagogía y psicología. Ujú. Otro punto es de que el cerebro no es multitarea y el cambiar constantemente de tarea reduce la calidad de aprendizaje y aumenta el cansancio mental. Otro punto también fue el que durante el embarazo multiplica su plasticidad, que son cambios duraderos en la estructura cerebral, principalmente en el volumen de materia gris y al servicio de la cognición social. Ok, gracias, maestra Brittany. Ajá, entonces decíamos que por eso en el embarazo la mujer aprende muchas cosas, aprende desde cambiar pañales, aprende desde preparar la fórmula láctea, aprende a hacer comidas para el niño, hay quien aprende a tejer en esa época de embarazo, hay quien aprende a hacer ropita para el bebé, y es una etapa parecida a la del niño pequeño cuya mente es absorbente, como lo llamaba María Montessori, la mente absorbente, y para aprender muchas cosas. Entonces eso habría que aprovecharlo.
ese momento cumbre de la plasticidad cerebral de la mujer embarazada. Sí decíamos que el cerebro no es multitarea. Hay dos cosas para las que el cerebro no está diseñado. Uno, para hacer muchas cosas a la vez. Alguien podrá decir, yo sí puedo hacer muchas cosas a la vez y bajo presión trabajo mejor. No, no es así. Podemos hacer muchas cosas a la vez, pero estamos forzando el cerebro, estamos gastándolo más y eso nos va a ocasionar estrés, nos va a ocasionar cortisol y cuando hay exceso de cortisol se nos empiezan a olvidar las cosas o empezamos a rendir menos en el trabajo. Entonces, no está diseñado el cerebro para hacer muchas cosas a la vez. Tampoco está diseñado para mantener la atención por un tiempo prolongado en una sola cosa. No es que tengamos déficit de atención, no es que nuestros niños tengan déficit de atención todos, no, el cerebro humano no está diseñado para mantener por tiempo largo la atención sobre un mismo objeto, y más si no me interesa, más si no me interesa. Entonces, por eso decimos la recomendación, atendiendo a ese descubrimiento de la neurociencia, que diseñemos micro temas o micro aprendizajes o micro enseñanzas, es decir, de 40 minutos una sesión y de ahí un cambio de actividad, una actividad que nos relaje, que nos ponga en movimiento y después otros 40 minutos. A eso le llama la neurociencia microclases, microenseñanza o microaprendizajes, pero que lleven un intermedio. ¿Alguien se acuerda cómo le llamamos a eso desde la neurociencia? A ese lapso después de los 40 minutos que cambiamos de actividad antes de entrar a otros 40 minutos y que de preferencia sea algo que tenga que ver con el movimiento. ¿Alguien se acuerda cómo le llamamos a eso? Pautas activas. A pausa activa se le llama, pero desde la neurociencia, ¿cómo le llamamos? Por aquí lo dijimos, tanto que al final una compañera decía que requería uno de esos. Un receso. Un descanso cerebral. Un recreo cerebral le llamábamos a eso, pero es un descanso cerebral, es un receso cerebral, como dice Yesenia. Gracias, Dayana. Es un recreo cerebral, que es un cambio, dejar la actividad que estábamos haciendo, hacer un cambio que implique movimiento, que implique levantarse, que implique sentarse en el piso, que implique acostarse en el piso y que implique caminar o correr o algo que mueva el cuerpo, porque al mover el cuerpo se activa también muchas partes de nuestro cerebro y como que le da un refresh para seguir aprendiendo. Entonces entramos a otra micro enseñanza, a otra micro clase de 40 minutos y ello. Entonces, diseñar nuestra planeación por sesiones de 40 minutos con un recreo cerebral es estar dando una clase de acuerdo a cómo aprende el cerebro, de acuerdo a lo que la neurociencia ha descubierto. Entonces, no sé si eso lo podríamos aplicar en nuestras jornadas de práctica o en nuestras sesiones con los niños. Bien, bueno, por ahí vamos a dejar esto de recordar la sesión pasada y vamos a pasar a que algunos compañeros, voluntarios primero, nos pudieran compartir un poco lo de su tarea. ¿Alguien recuerda cuál fue la tarea? Bueno, que yo recuerde era buscar una canción, si no recuerdo tenía que ver como que nos motivara emocionalmente, algo así. Buenas tardes, maestro. Buenas Yo tardes. recuerdo que la tarea fue darnos un shot de felicidad. Bueno, traducido así, un shot de felicidad, que fue la tarea, un shot de serotonina. Llamamos un shot emocional. Ok, un shot emocional. Que Un shot, buscáramos algo que nos hiciera feliz en el día. O sea, fue lo que te di durante el día. Ya sea ok. leer un libro, escuchar una canción o hacer algo que nos diera ese shot Ok. emocional. Sí. Gracias, maestra. De preferencia en las mañanas, como para predisponer nuestro cuerpo y nuestra mente para el trabajo y para las actividades del día. Entonces decíamos que puede ser una canción de esas que luego sentimos y que como que sentimos que nos da fuerza, que nos da un punch para motivarnos.
que alguien a lo mejor mira, abre su cartera y mira la foto de su ser amado y eso le da motivación, fuerza para seguir, o alguien tiene en su cuarto una frase ahí o una foto de sus papás o algo así, o una frase que la lee todos los días y eso le da un punch para las actividades, o una persona una vez me decía que era recordar sus objetivos o sus metas de por qué tiene que echarle ganas, por qué está en la escuela, o sea, qué quiere a futuro, qué quiere lograr, y eso le daba la motivación y la fuerza del día. Y otro, pues alguna canción. Yo recuerdo que una maestra me decía que todas las mañanas, ya cuando se andaba bañando y arreglando, escuchaba la canción de Celia Cruz, de La vida es un carnaval. Ya ven que está bien movidita y como que se pega. Entonces ella escuchaba eso, dice, y se ponía a bailar y eso le metía vibra, le metía energía para salir a las actividades. Entonces esa era la tarea, gracias maestra Laila también por recordarnos, esa era la tarea, no sé quién nos quiera compartir. Carla Guadalupe, la escuchamos. Buenas tardes, maestro. Buenas Yo tengo tardes. una frase que dice, no tengas miedo de fallar, ten miedo de no intentar. A veces también ahora sí es importante que nosotros mismos perdamos como el miedo de intentar cosas que estén fuera de nuestra zona de confort. A lo mejor hay veces que decimos que es que yo no sé bailar, me da miedo de que se rían de mí, pero hay veces que si no lo intentamos, ¿cómo sabemos que no podemos hacer las cosas? ¿Cómo sabemos que no nos van a salir bien? Entonces, siempre es importante como motivarnos a conocer, nuevas cosas, tener mejores aprendizajes, y eso es lo que nos va a ayudar a tener un mejor desarrollo. Y también eso nos va a ayudar mucho en la parte emocional, o sea, a vernos más interesados por cuidar nuestra persona, tener una mentalidad más tranquila. Ok, muy bien. Muchas gracias por compartirnos su shot emocional. Maestra Laila Concepción. Bueno, en mi caso es la canción, es igual de salsa, como había mencionado, pero el mío es de Héctor Lavoe, la canción El día de mi suerte. Esta canción principalmente la escucho en las mañanas, principalmente cuando estoy cubriendo interinatos. Entonces, pues para mí sí hay como esos días cansados, porque pues los niños sí tienen mucha energía y son arriba de 20 niños. Entonces sí absorben mi energía. Entonces, esa es como esa motivación que me da para seguir adelante, ¿no? Y seguir poniéndole ese entusiasmo a dar mi clase, a que el niño lo motive y le ayude a que participe y se desarrolle en el ambiente. Ese es mi shot de felicidad. Ok, muchas gracias, muy amable. Sí, los niños podrán ser muy lindos y muy hermosos y todo, pero cansan. Llega un momento en que, ya basta. Maestra Nini, Selene. Buenas. Bueno, daré un poquito de contexto antes. Yo suelo ser muy, como perfeccionista en algunos aspectos y más cuando se trata de mi trabajo. Entonces, suelo estresarme mucho. Entonces, mi shot de felicidad va más orientado cuando ya estoy como muy frustrada. Y es como para más que nada relajarme. El mío es una canción, es Snow, si es Snow, así se pronuncia, de Agus D. Habla sobre que está bien respirar, que está bien, está bien relajarse, está bien por seguir un sueño, que siempre hay que como que mirar hacia adelante y no rendirse a pesar de todas las adversidades, entonces me gusta mucho. Muchas gracias, muy amable. Maestra Nayeli Amador, luego Laura Viridiana y Gabriela Lisset. Sí, maestro, bueno, buenas tardes. A mí Buenas en lo tardes. personal, cuando yo empecé a estudiar, empecé escuchando a la banda británica Queen. Eh, o sea, la verdad me motivaron demasiado porque ellos tienen letras muy bonitas, este, que hablan de motivación y todo eso. A mí en lo personal, la principal canción que me gusta de ellos y mi shot de energía es la canción de Don't Stop Me Now.
dice no me detengas ahora. Bueno, literal la traducción habla de que pues sale de noche y todo eso, pero pues yo no lo tomo tan literal, sino que, o sea, no me detengas, o sea, yo quiero seguir, no me pares o no hay quien me detenga a conseguir lo que yo estoy, mi meta que yo quiero. Sí, muy bien. Me gusta esa canción también mucho. Gracias. Maestra Laura Viridiana. Maestro, bueno, yo soy más de frases, entonces la frase que yo elegí es, si puedo imaginarlo, puedo hacerlo, porque creo que siempre estamos pensando, soñando o queremos cosas, pero siempre nos quedamos en imaginarlo, pero si nos ponemos las pilas y hacemos acciones, lo podemos lograr. Entonces creo que siempre que algo queremos, que realmente lo queremos y lo estamos imaginando constantemente y hacemos todo lo necesario, lo podemos lograr. No sé si. Claro, ok, muchas gracias. Muy amable. Maestra Gabriela. Bueno, yo mi shot de felicidad se podría decir que se abarca más a lo artístico. Me gusta mucho realizar mucho las manualidades, pintar, dibujar. También uno de mis zonas de confort, se podría decir, o de tranquilidad, también es la lectura. Encerrarme mucho hasta leer me tranquiliza y como que me hace sentir más conectada conmigo misma. Ok, muy bien, gracias. Lady Dalila. Yo tengo una frase que siempre recuerdo que es vive como si fuera el último día. O sea, de que disfruta tu día, no te enojes, el cómo tratas a la gente y así. Y hacer cosas, haz cosas que no, que tengas miedo o no puedes enfrentar, enfréntalo, porque es lo que trata, ¿no? Mi frase que yo siempre ocupo es de que vive el día como si fuera el último. Ok, muy bien, gracias. Me voy a permitir leer dos que nos compartieron por aquí. Dice Dulce Esmeralda que su frase es, el pesimista ve la dificultad en casa, en cada oportunidad. El optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Es una frase de Winston Churchill. Y Tamara Selene dice que su frase es, lo único imposible es aquello que no intentas. Gracias, Dulce, gracias, Tamara. Ok, bueno, lo importante es encontrar algo que nos dé el empuje para, maestra, que nos dé el empuje, que nos dé la energía para el día, para las actividades, para el día, ¿no? Entonces algunos, Laura Viridiana quiere participar otra vez. No, ok, bueno, se quedó su manita levantada. Ajá, que nos dé como la energía necesaria para lo que viene, para lo que viene del día. Pregunta. Una persona una vez me comentaba, es que hoy me siento como sin ganas de nada y me molesta sentirme así. Y se paró en la oficina y se puso a hacer cosas, así como a ordenar esto, a ordenar aquello, a esto, aquello, así como loquita, le decía yo, hacer cosas, porque a ella le molesta estar como que no teniendo ganas de nada. Pregunta, ¿sí nos debe molestar eso? Pues yo creo que no nos debería de molestar una emoción que sentimos. ¿No nos debería molestar? Pues no, yo creo que estuvo bien que la persona ordenara porque tal vez ese movimiento le ayudó a despejarse un poco y a deshacerse de ese sentimiento, pero no creo que se debiera de molestar consigo misma por sentir eso. Tal vez tuvo que buscar la causa. Claro, ok, gracias. ¿Por qué molestarse? Pues es humano. Es humano. Todos tenemos un día así. Todos tenemos un día así. Tal vez, sí, ponerse a limpiar o a ordenar las cosas, pero sin pensar que lo estaba haciendo porque estaba molesta por eso, sino como una actividad de autorregulación de sus no ganas de hacer las cosas. Pero eso es normal. Entonces, este tipo de cosas de un shot emocional o shot de felicidad, ya como ustedes lo bautizaron, no me acuerdo quién fue la que le puso ese nombre ahorita, este, es importante tenerlos.
Cuando yo llegué a Tuxpan, rentaba un cuarto y en las noches se iban a sentar unos muchachos ahí y por sus pláticas después descubrí que todos los que iban ahí jugaban en el Conejos, el equipo de Conejos de fútbol de tercera división. Y entonces una ocasión ellos platicaban, se estaban poniendo de acuerdo de cómo iba a ser su forma de celebrar cuando metieran gol. Entonces yo me hubiera querido asomar por la ventana para verlos, pero solo los estaba escuchando porque yo estaba dentro de mi cuarto. Entonces estaban como ensayando maneras de festejar su gol cuando lo metieran. Entonces yo creo que todos debemos tener eso, una manera de celebrar los pequeños logros, porque eso es importante, los pequeños logros. Es como estás en la fila del banco o en la fila de las tortillas o en la fila del taxi y ves que no avanza, eso te genera malestar. Pero cuando avanzas, aunque sea un pasito, porque ya se subió un pasajero al taxi, avanzas un pasito, tienes la sensación de que vas avanzando, de que no estás parado. Entonces, cuando tienes un éxito, por muy pequeño que sea, o tu hijo tiene un éxito, por muy pequeño que sea, hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo porque es una sensación de que vamos avanzando. Y entonces hay que crear algo que reúna voz y que reúna movimiento para celebrarlo. Eso va a ser la tarea para la próxima sesión, la última. Les comparto que una maestra dice que su forma de celebrarlo, perdón si sus castos oídos no los lastimo, pero esa maestra nos dijo en un taller así, que su forma de celebrar cuando tiene un pequeño éxito es así como, eso chingao, así, eso chingao. Y ese movimiento nos mueve acá. Cuando hacemos así, se mueven muchas cosas aquí en el cerebro, se activan muchas cosas. Es como si prendiéramos foquitos. Y entonces, y cuando yo digo, eso chingado, me estoy dando como un ánimo a mí, como una fuerza, una energía a mí. Y entonces eso transforma mi cuerpo y transforma mi sensación de éxito, de que estoy avanzando, de que estoy logrando cosas. Entonces, eso era lo que la maestra decía. La tarea es esa. Si ya lo tienen, si ya lo tienen, nos lo comparten. Y si no, pues hay que crearlo. O sea, ¿cuál va a ser su, no sé cómo le llamaríamos a eso, pero su forma de celebrar, que reúna palabras, expresión con movimientos? Entonces, eso va a ser para la siguiente. Y ya si alguien lo bautiza a eso, así como hoy dijeron que era un shot de felicidad, que yo no había dicho que era eso, pero me gustó, un shot de felicidad. Entonces, ¿cómo le llamaríamos a eso también? A eso que reúna expresión verbal con movimiento del cuerpo o de las manos como los futbolistas. Algunos se dan una maroma en el pasto, otros se ponen a bailar de una manera, otros hacen que cargan a su niño, otros zapatean, o sea, pero han encontrado su forma de celebrar. Entonces, nosotros hay que encontrarla, hay que practicarla siempre que tengamos un éxito pequeño. Bueno, eso va a ser para la siguiente sesión. Ahora sí, ya vamos a entrar, vamos a continuar con esto que estábamos hablando. ¿Hay alguna pregunta sobre el primer producto? Dijimos que son dos productos del módulo y ya explicamos uno la sesión pasada. ¿Hay alguna pregunta de eso? ¿No? Ok. Bueno, ahorita más adelante viene Sí, lo que se refiere maestro, al... Aunque sí, maestra yo, Ruizal. este, no, yo no, tal vez entre tarde, no escuché cómo iban a hacer. Ya leí las indicaciones en Classroom, pero no entendí cómo, si dio una explicación, una introducción para cómo elaborarlo o cómo hacerlo. Dijimos que era un organizador gráfico del Ah, tipo ok, que sea. O sea, no ok. lleva como una introducción. Es un organizador gráfico el que usted escoja con las competencias, ya se me fue a mí también la onda. A ver, ya me perdí, espérame. Es que me confundí con el de los...
Creo que ando en el otro diplomado, disculpen. ¿Alguien recuerda cuál era el producto? Era un texto, ¿no? Sí, profe, es un texto de tres cuartillas. Eso leí ahí perdón, sí, eso leí ahí en sí, en Classroom, pero Ajá. no sé si había dado algunas otras indicaciones. No, es un texto de 3 cuartillas, me parece, acerca de por qué es importante la neuroeducación. ¿Sí, no? Sí, así es, porque es importante, porque el docente debe saber la neuroeducación y qué estrategias debe de implementar. ¿No? Ok, muchas gracias. Ok, entonces es un texto de 3 cuartillas y dijimos que hay que resaltar con algún color, amarillo, rojo, lo que sea, lo que ustedes consideren que son las 3 ideas principales de ese texto. ¿Sí Ok, queda? maestro, entonces nada más son las indicaciones que están ahí en clase, Sí. no hubo ninguna otra. No, 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 solo lo que está ahí. Gracias, maestro, era esa mi duda nada más. Sí, gracias. Bueno, decíamos que cuando hablábamos de los mitos, que todo eso que dijimos que son mitos, son cosas que la neurociencia no respalda. Entonces, ¿qué cosa es lo que sí respalda la neurociencia? Estrategias de enseñanza basadas en la evidencia, como el aprendizaje activo, la retroalimentación efectiva y el uso de múltiples enfoques pedagógicos. Son más eficaces que centrarse en inteligencias múltiples. Y para mí lo más importante es esto, que la educación debe enfocarse en la flexibilidad cognitiva, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. La flexibilidad cognitiva es una de las funciones ejecutivas que consiste en que mi pensamiento sea flexible. O sea que, como decimos, hay mucha gente que es muy cuadrada, o es rojo, o es negro, o es blanco. O sea, no, sino que lo que yo pienso ante los argumentos de los demás, yo lo pueda cambiar. O sea, que yo sea flexible, que no tenga pensamientos cuadrados, sino pensamientos flexibles, que yo los pueda cambiar cuando otra persona me da un argumento efectivo para demostrarme que no es como yo estoy mirando las cosas. Entonces, eso es la flexibilidad cognitiva, como la habilidad para cambiar de opinión y para adaptarse a otras condiciones. La persona que no se sabe adaptar, entonces no va a tener éxito. Ya Charles Darwin, en El origen de las especies, decía, ¿qué especies van a sobrevivir? Decía Darwin, los que mejor se adapten. Eso es la flexibilidad cognitiva. Ahora ya no son las cosas así, ahora son así. Nuestro problema es que mucha gente quiere que las cosas sigan siendo como eran, porque no tiene flexibilidad cognitiva. Entonces, hay que enfocar nuestro trabajo con los niños a una flexibilidad cognitiva, a que aprendan a adaptarse a otras circunstancias, a también basarla en la resolución de problemas, en el pensamiento crítico, en lugar de categorizar a los alumnos en visuales, auditivos, kinestésicos, musicales, naturalistas, etcétera, ¿no? Y lo más importante, que trabajemos con los niños actividades multisensoriales y multimodales. Es decir, actividades donde pongan en juego todos sus sentidos. Si recordamos, por ejemplo, el olfato, que es uno de los sentidos más importantes para el cerebro, casi no lo trabajamos en las aulas con los niños. Trabajamos más el tacto o el oído, el auditivo, pero el olfato no lo trabajamos. Y el olfato es muy importante porque fue el primer sentido que apareció en el desarrollo del cerebro del ser humano. Ese fue el primero. Lo que entra por los demás sentidos pasa por una parte que está aquí atrás que se llama SARA, Sistema Articulador Reticular Ascendente, que va de la columna para arriba, aquí así por el cuello, atrásito en la columna, ahí está el SARA. Por ahí pasa todo lo de los sentidos, menos el del olfato. El del olfato no pasa ese retén, digamos, y se va directo. ¿A dónde creen que se va directo? Al cerebro. Ah, pero ¿a qué parte del cerebro?
Se me fue el nombre, maestro. Se le A fue. ver. Pueden decir cualquier parte, o sea, no esperaría que me den la respuesta Hipocampo. exactamente. Al hipocampo. ¿Ok? ¿Alguien más? Mm, mm, Al cerebelo, tal vez. Al cerebelo, tal vez. ¿Ok? ¿Alguien más? Una última persona. A la amígdala, dice Karen Pamela Zúñiga. ¿Dónde está Karen Pamela Zúñiga? Ay, aquí estoy. Ahí No sé, está. Ok. Sí, exactamente, Karen. Sí, ¿sí? a la Ah, amígdala. no estoy La- muy perdida. sí. Aquí atrás está el SARA, Sistema Articulador Reticular Ascendente. Ahí pasa la información, todo lo de los sentidos, pero el del olfato no. Ese no pide permiso y se va directo a la amígdala cerebral. El olfato está ligado a las emociones. No sé si dijimos, y si no les pregunto, ¿cuál creen de todas las emociones que fue la primera que surgió? Así como de los sentidos, el primero fue el olfato. Desde las emociones que conocen, ¿cuál creen ustedes que fue la primera que surgió en el ser humano? La alegría. Los ¿La bebés alegría? siempre se ríen. ¿Ande? Que podría ser la alegría porque los bebés siempre se están riendo. Ok, ok. ¿Alguien más? La El miedo tristeza tal vez. o el miedo. La tristeza. ¿Quién dijo la tristeza? Yo, Laila. Laila, ok, muy bien. ¿Quién dijo miedo? Ah, yo, tal vez porque no conocen el mundo y pues es algo nuevo para ellos. Ashley Rubin, sí, exacto. El miedo. El miedo es la primera emoción que experimentó el ser humano. Imaginemos al ser humano en las selvas, en las sabanas del África, ante el acecho de tigres, leones y cuanto animal feroz. Entonces tenía que ser la primera emoción el miedo. Y entonces, al ser el miedo la primera emoción, y el olfato, el primer sentido que surgió, se conectó directamente con la amígdala. Y entonces los olores, los olores nos traen recuerdos. Si yo les dijera ahorita qué olía o a qué huele, recordar su casa. Para mí, el color naranja, porque aparte de que mi casa es como roja, algo así, Ajá, y alrededor de todos es finca de puras naranjas, entonces, no sé, o sea, viene mi casa, me imagino un montón de naranjas. ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más, maestra Nayeli? Maestro, yo soy nacida en Ciudad de México, pero Ajá, en mi infancia mis papás, mi mamá me traía, yo vivo ahorita en Tamiagua, en una ajá, localidad de Tamiagua, se llama Paso del Norte, me traía para acá. Entonces, yo tenía la edad como de 2, 3 años o desde que tengo memoria, y el olor a leña me trae y a jobo, me trae recuerdo de cuando yo venía a visitar a mis abuelos. Cuando yo huelo a leña o cuando están haciendo tortillas o cuando huelo a jobo que está así tirado, como que evoco ese tiempo cuando a mí me traían mi mamá cuando yo era pequeña para acá. ok, muchas gracias. Mi infancia, que fue con mi abuela, mi infancia huele a café de olla y en olla tiznada, ya súper usada, y a plátanos en las brasas, asados ahí, o de camotes asados. A eso huele mi infancia. Les platico algo, no sé si sea su caso, pero en un taller en el que nos tocó participar, todos estábamos diciendo que huele nuestra infancia, y algunos decían que su infancia olía a mole, porque era lo que mejor hacía su abuelita. Entonces, otros, su infancia olía al excremento de los caballos y de las vacas, porque eso fue su infancia. Y basta cerrar los ojos para traer el olor otra vez aquí, asociado al recuerdo. Pero alguien se preguntaba,
si las muchachas de hoy, y no estoy diciendo, maestra Dulce, su infancia le recuerda el aroma del pan, dice. Ah, ok, sus abuelitos tenían una panadería. Ok, muy bien. Alguien preguntaba, y no estoy diciendo que el papel de la mujer sea hacer comida, pero alguien preguntaba, como las muchachas de hoy ya no saben hacer mole, ya no saben hacer este tipo de guisados, sino que es la pizza, el hot dog, la hamburguesa y cosas que se compran, decían que a qué irán a oler las infancias de los pequeños ahora. Entonces se reían porque decían que tal vez alguien esté diciendo, mi infancia huele a hamburguesa, hot dog o así. Y pues los tiempos van cambiando y supongo que también es válido eso. Pero lo que yo comento, solo quiero decir que el olfato está asociado a la amígdala y la amígdala está asociada al hipocampo, que es donde jalan los recuerdos. Entonces la alegría, la tristeza, jala un recuerdo y lo asocia. Entonces por eso decimos nuestra infancia huele a algo, huele a esto. Pero es el olfato, el primer sentido que surgió, es el miedo, la primera emoción que surgió, ubicándonos en el contexto donde se desarrolló el hombre primitivo, cosa que era muy lógica. Imagínense al hombre primitivo riéndose de todo porque es muy alegre y venía el león, venía el tigre, venía el jaguar, venían eso, pues no podía hacer eso. Tenía que ser el miedo que le generaba todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a continuar. Ok, entonces decíamos que casi no hacemos actividades multisensoriales con los niños, que habría que diseñar actividades donde pongan en juego sus sentidos y multimodales quiere decir de muchas formas, o sea, como que organizar la clase, organizar el grupo de muchas formas, la clase afuera, la clase en el pasto, la clase en la cancha, la clase sentados en el piso, la clase acostados en el piso, la clase trabajando en equipos pequeños, en equipos grandes o con todo el grupo de manera individual, pero que sea como de muchas maneras, de muchos escenarios. Eso es lo que sí sugiere la neurociencia trabajar. Ok. Hablemos un poco, que también ya habíamos hablado, de lo que es la plasticidad cerebral. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Dijimos, es la capacidad que tiene el cerebro para reorganizarse y para generar y fortalecer nuevas redes neuronales, es decir, más neuronas que se unan unas a otras. Entre más redes neuronales tengamos, la información de los neurotransmisores corre más rápido, entonces el aprendizaje se da más rápido. No sé si conocen gente que piensa bien rápido, se presenta un problema y ya está generando una solución, o si no le hacemos así, y si no le hacemos así, ya tiene 3, 4 soluciones. Cuando otra persona apenas está pensando, híjole, ¿por qué nos pasó esto? Esas actitudes diferentes que les comento, si tuviéramos una pantalla para mirar el cerebro, veríamos que en la primera persona la información va corriendo rápido, rápido, porque hay muchas neuronas conectadas. Es decir, tiene muchos caminos neuronales o surcos neuronales o redes neuronales y la información va corriendo rápido. Quien tiene pocas redes neuronales, la información va corriendo lento porque como que no encuentra el camino para dónde irse. Entonces, quien es ágil de mente, ágil de pensamiento, es que no hay duda, tiene muchas redes neuronales. Quienes somos lentos para el pensamiento, tenemos pocas redes neuronales. Entonces, pero esa es la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro para generar y fortalecer nuevas redes neuronales. En términos simples, el cerebro se modifica cuando aprendemos. Entre más aprendamos cosas diferentes, el cerebro se va modificando, va creando nuevas redes neuronales. Si no sabíamos manejar y hoy ya sabemos, el cerebro se modifica, se enriquece, se crean más redes neuronales. Si no sabíamos hacer un nudo de corbata y ahora ya sabemos hacerlo, el cerebro se modifica con eso, ¿sí? Entonces, el aprendizaje es posible gracias a la plasticidad, porque las neuronas se conectan entre sí cuando repetimos una experiencia. Cuando lo hacemos una vez, lo hacemos otra vez. Con una manejada en el carro no aprendemos. Con 2, con 3, con 4, con 5. Con ver a otra persona manejando, es con la repetición inteligente, es que vamos conectando neuronas. Cuando vamos repitiendo una experiencia. Por eso para la neurociencia sí es importante la repetición.
la forma en que a los que ya somos grandes nos ponían a aprender las tablas de multiplicar, resulta que sí era la buena, que sí era una buena manera. Después alguien dijo que eso era muy tradicional y ya no lo hacen los maestros, pero sí era muy buena, porque era repetición, repetición, repetición. Y como lo asociábamos con el canto, porque había que irla repitiendo, pero no era 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, sino era como cantadita, así como 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, así. Vamos asociando música, tonalidad, con movimiento de las manos y las tablas, entonces es más fácil que se quede. Así me las aprendí yo. Entonces, es la repetición de la experiencia lo que nos va haciendo que conectemos neuronas. Las neuronas que no se usan, se eliminan. Es lo que en neurociencia se llama poda sináptica. Es como si fuéramos podando las plantas. El cerebro sufre una poda que es es tumbar neuronas. ¿Cuáles tumban? Las que ya no se usan. Sí, ¿y quién levantó la mano? Yo, profesor, una duda. Ok, Es que ahorita sí. con la nueva escuela mexicana, dicen que lo que es el mecanismo de la repetición y eso ya no es bien visto, pero ¿por qué si así el niño sí aprende? Es una duda que tengo. Bueno, no es bien vista la repetición mecánica, la que no tiene sentido, la que repetimos y repetimos y repetimos de la misma manera. Es bien vista la repetición significativa. Cuando hacemos las cosas de una manera, las volvemos a hacer, pero de otra manera. Cuando te lo explico de otra manera, cuando te lo explico ahora con un ejemplo, cuando te lo explico ahora con un dibujo, que eso es una repetición significativa, como de diferentes maneras te estoy diciendo lo mismo o estoy haciendo lo mismo. Entonces, eso es la repetición significativa, eso es lo que sí es bien visto desde la neurociencia. Yo puedo decirle a alguien que sobre uno de los contenidos que abordamos haga un organizador gráfico y les puedo pedir que haga como un tipo ensayo, como una redacción corta sobre eso, sobre lo mismo. Y le puedo pedir otra actividad, ahora que haga un dibujo de ese contenido que abordamos. Entonces, es un dibujo, es el organización gráfico y es un texto corto sobre lo mismo. Estoy repitiendo la misma información, pero de diferente manera. Esa es una repetición significativa. Eso es lo que sí es bien visto desde la neurociencia, no la repetición mecánica, como te explico, te pregunto, ¿le entendiste? No, te vuelvo a explicar de la misma manera, eso no funciona. Si le echamos un vistazo a los países desarrollados tecnológicamente como Corea, como China, como Finlandia, como Suecia, como Noruega, trabaja en la repetición, trabaja en la repetición. En pandemia no se enfrascaron como nosotros en escuelas que tenían hasta 8 horas en la pantalla los niños, ¿no? En Finlandia, por ejemplo, las clases en Zoom eran de 1 hora por toda la escuela, de 1 hora, porque tienen otra manera de pensar y muchas de esas dejaban una tarea que tenía que ver con lo que habían visto hoy, pero lo iban a hacer de otra manera, o sea, era una repetición y en la siguiente sesión abordaban esas repeticiones que hacían y son países súper desarrollados educativamente, entonces ahí habría que ir revisando eso. Bueno, no es que tengamos más neuronas, sino mejores conexiones, sino mejores conexiones. Ese es el punto. Antes de poner algunas recomendaciones, entonces, de acuerdo con esto, ¿alguien podría decir qué es enseñar y qué es aprender? ¿Alguien podría decirlo? Hola, maestro. Em, Bueno, perdón. Una por una. Adelante, compañera.
Gracias. En mi punto de vista, enseñar es transmitir conocimientos que nosotros tenemos y aprender es adquirir nuevos conocimientos. Ajá, creo que sí lo dije bien. Enseñar es transmitir y aprender es adquirir. ¿Alguien le quiere comentar algo de acuerdo a lo que hemos dicho? Así como dicen luego en el Facebook, creo. ¿Se lo dicen ustedes o se lo digo yo? ¿No? ¿No? Si recuerdan en la sesión pasada, con unas láminas que pasamos por ahí, yo les decía que no se puede transmitir, porque entonces eso sería maravilloso, que alguien, todo lo que tiene aquí, se los pudiera transmitir así. Entonces tendríamos gente que sabe muchísimo, pero esto no es posible, porque tan solo, por ejemplo, el maestro explica un tema, dos, tres entendieron una cosa, otros entendieron otras cosas y otros no entendieron nada, y a todos se los transmitió. Entonces, no puede ser la enseñanza una transmisión, y lo digo con todo respeto, no puede ser una transmisión. Ya Piaget, David Ausubel, Jerome Brunner, Lev Vygotsky ya nos dijeron que el conocimiento se construye a partir de lo que yo tengo aquí y a partir de mi contexto. Ajá. Pero enseñar no puede ser transmitir. Por eso yo les preguntaba, desde lo que estamos viendo de neuroplasticidad, ¿qué cosa será enseñanza? Un minuto para pensar. No estoy chateando nomás así, estoy contestando a mi jefa. Pues yo creo que es el adaptar, pues adaptarse a lo largo de la vida y también el cambiar. El cerebro se adapta y cambia. Ok. Una última persona. Maestra Norma Arriaga. Bueno, según aquí, aprender, según lo que hemos estado viendo, aprender es modificar las conexiones neuronales a partir de la experiencia y enseñar, pues es diseñar experiencias que provoquen cambios neuronales duraderos. Gracias, maestra Naomi. Gracias. Si aprender es construir nuevas redes neuronales, entonces enseñar es propiciar la creación de nuevas redes neuronales. Ese tendría que ser nuestro trabajo. Diseñar experiencias, situaciones de clase
que permita a los alumnos crear nuevas redes neuronales o fortalecer las redes neuronales. ¿Cómo lo hago? Uno, con microclases de 40 minutos, con recreos cerebrales, con pedirles que lleven su agua natural para que tomemos agua natural, con meter una sesión, como en el jardín de niños, meter una sesión pequeña de dormir, de descanso cerebral, como una pequeña siesta. Y yo les decía en la sesión pasada, si alguien se queda dormido, hay que dejarlo dormido. No hay que alterar ese ciclo, hay que dejarlo dormido. Hay que organizar repeticiones significativas, hay que trabajar con todos los sentidos, hay que meterle movimiento a la clase, hay que meterle música, hay que meterle arte, canto, pintura, baile, porque todo eso ayuda al fortalecimiento cerebral y a la creación de nuevas redes neuronales. ¿Sí, maestra Rubicel? Ay, maestro, tengo una pequeña inquietud más bien, Sí. porque bueno, en lo que hemos estado hablando de estas sesiones, y ahorita no los acaba de reiterar, que dice, si el niño se queda dormido, hay que darle esa pequeña siesta. Pero ¿qué pasa si, ok, yo, la maestra Rubicel, quiere darle esa siesta al niño, pero tus autoridades te dicen, no, no lo dejes dormir porque no es el tiempo de dormir, lávale la cara? ¿Qué estamos haciendo con ese niño? O Perdón, le cerré su micrófono. Maestro, ahora usted no se escucha. Perdón, maestra Rubicel, por cerrar mi micrófono porque iba a toser, cerré el de usted. sí, no, no se preocupe, maestro. Ajá, entonces, mi inquietud es, ¿qué podemos hacer con un niño que se está durmiendo, ya sea porque acaba de comer, como dicen por ahí, ya le cayó pesado el alimento y le dio sueño, pero sigue otra actividad y que tienes que llevarla a cabo y dices, pues es que se está durmiendo, no la puede hacer, no la quiere hacer? Yo le digo, entiendo que requiere de un descanso, pero si tus autoridades te dicen, no, no lo debes de dejar dormir, no puede dormirse, llévatelo a lavarle la cara, llévatelo a pasear. Es- a veces, en mi caso, digo, porque ya lo he vivido, siento feo, porque digo, ay, se está durmiendo, quiere 5 minutos para recuperarse, pues, ¿qué puedo hacer? ¿O qué consejo me daría usted ahí? Uno, si el niño se duerme todos los días y es el mismo niño, hay que hablar con su mamá o con su papá. Algo tiene, algo tiene. Uno, o se desvela muchísimo o no tiene las condiciones físicas para dormir. Hay luz prendida, hay televisión, hay pláticas cuando él se va a dormir. Si es el mismo niño. Ah, si siempre después de comer le da el sueño, que coma otra cosa. Hay que hablar con los papás, porque a lo mejor son cosas muy pesadas. Si son niños diferentes, entonces yo creo que sí hay que dejarlos dormir, porque requieren ese receso. ¿Qué hay que hacer con los directivos? Pues hay que platicarles todo esto. Hay que llevarles un tema de neurociencia, hay que llevarle un tema de aprendizaje, de redes neuronales, de cómo se construyen las redes neuronales a los directivos. Hay que proponerlo en el consejo técnico, que alguien vaya, les explique. Hay que investigar sobre ese niño, qué come en su casa, si juega o no juega. A lo mejor llega de la escuela y se pone a ver videojuegos
o se pone a ver las series o la televisión, y entonces no tiene nada de movimiento. Entonces por eso su cuerpo anda cansado siempre. No tiene energía porque no tiene movimiento. Entonces, como que hay que investigar mucho acerca de ese niño si es el mismo. Y con los directivos, pues hay que explicarle. Con los papás hay que hacerle recomendaciones sobre el sueño, sobre el uso de las tardes del niño, que debe moverse, debe jugar, sobre lo que debe comer, que no coma en la noche carne de cerdo, que no coma carne roja, que coma algo ligero, que lo fuerte sea a mediodía y no en la noche, que tome mucha agua, que le meta un poco de lechuga, un poco de espinaca, en la noche sobre todo, para que le aligere el cerebro, el cuerpo. Pues eso es lo que yo podría sugerirle, maestra Ruiz. Gracias, maestro. Sí, me ha tocado vivir esa experiencia con diferentes niños, pero em, son niños pequeños, son niños entre 2 años y medio y 4, o sea, son niños pequeños. Ok. Entonces, sí son diferentes niños, pero llega el momento en que, pues como que se cansan, se agotan y no se les permite dormir cuando ellos tienen sueño, sino que hasta que se den las 3 de la tarde pueden dormir. Pero Ok. gracias por tus consejos. Sí, habría que ver también cuántas horas debe dormir un niño de 2 a 4 años e investigar cuántas horas está durmiendo en su casa. A lo mejor no está durmiendo las 10 horas que requiere a los 2 años y le hace falta tiempo de dormir. Por eso lo completa el otro día. Y si eso lo aunamos a que no juegue algo físico o que cene pesado o que no haya condiciones para dormir, pues entonces sí se pone más difícil la cosa. Pero habría que investigar eso. Sí. Bueno, entonces decíamos, Gracias, maestro. sí, aprender es fortalecer redes neuronales y crear nuevas redes neuronales. Enseñar entonces es propiciar la creación de nuevas redes neuronales. Ok. Bueno, eso desde la neurociencia. Ok, bueno, le vamos a avanzar. Ahorita leemos el texto, solo quiero que pongamos atención a este video. Dice, esto ocurre cuando creamos nuevos hábitos, cuando, por ejemplo, queremos el hábito de la lectura, cuando le estamos metiendo rutinas a nuestro cuerpo para adquirir ciertos hábitos. Entonces, esto es lo que pasa, esto que están aquí son neuronas. A ver si lo escuchan. Neuronas intentando conectarse a la red neuronal. ¿Sí lo escuchan? Sí, se escucha. Ok, ahí va otra vez. Es bien cortito. Neuronas intentando conectarse a la red neuronal. A esto se le conoce como neuroplasticidad. Esto ocurre cuando creamos nuevos hábitos. En ejemplo, el hábito de lectura, cuando más leemos y comprendemos, creamos más conexiones sinápticas y mejoramos nuestra retentiva. ¿Qué es eso? ¿A qué se parece eso que pasó en el video? ¿Es una referencia a la neuroplasticidad, maestro? ¿No? ¿Sí? Ok. Ok. Eso que se vio ahí en las imágenes, ¿como a qué se les ocurre que se parece? Como a un rompecabezas. Un rompecabezas, ¿ok? ¿Alguien más? Miret, ¿cómo a qué se pareció eso? Pues yo lo tomé como si fuera un imán, porque siento que entre redes se van como que uniendo. Ajá, ok, como un imán, como que va jalando a otro y así, ok, bien. Este,
Sandra, ¿cómo a qué le pareció eso? Sí, dije Cassandra. Sí, me quedé pensando, dije Sandra o Cassandra, perdón. No, Cassandra. Eh, Se me figuran como, sí, sí como imanes, pero tal vez como la electricidad cuando está haciendo cortocircuito y que parece que están a punto de tocarse, pero no se tocan. Algo así, incluso, no sé, a bichitos, tal vez por el fondo negro, que están como intentando conectarse, ¿no? Ok, ok, muchas gracias. Naomi, ¿qué es lo que nos compartió ahí? Naomi, ¿qué nos compartió en el chat? Bueno, Naomi nos compartió un enlace ahí, no sé si lo quiere abrir alguien, pero no sé a qué se refiere. Luego abrir enlaces medios así que en uno no sabe, pues no, ya está medio canijo. Bueno, a mí se me figuró como si fuera una telaraña que está como la araña en el centro y va jalando, va jalando, va jalando y se va haciendo así más grande, así. Entonces, cuando dice que son como electricidad, exactamente eso es nuestro cerebro, es electricidad. Son cosas que están ahí. Cuando se pone a funcionar una cosa, está brillando porque es electricidad. Entonces, como que va jalando otras, 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 está creando el hábito de la lectura. Todas las neuronas que tienen que ver con lectura empiezan a pegarse y se está formando una red neuronal. Entonces, crear un hábito es una red neuronal. Nunca hemos manejado. Hoy nos sentamos al volante y vamos así mirando de frente y hasta hacemos el volante como lo hacía Pedro Infante en las películas, así cuando estaba aprendiendo así. Me hablan y yo hago así. Estoy creando, estoy uniendo neuronas porque estoy formando una red neuronal. Vuelvo a hacerlo, vuelvo a hacerlo, vuelvo a hacerlo, y llega un momento en que yo hasta puedo voltear así para ver qué está diciendo la otra persona y puedo hacerlo ya como de manera automatizada. Cuando yo ya puedo hacer algo así como algo automatizado, yo ya hice una red neuronal, así como cuando mamá está haciendo huevos estrellados, voltea a qué le estoy diciendo yo, y golpea el cascarón, lo abre, lo echa al sartén, agarra otro, ni siquiera mira dónde está el sartén y empieza como a moverlo. Cuando está haciendo ya las cosas sin mirar, ya creó una red neuronal. Entonces, ese es el video. Esta es la creación de una red neuronal. Se los pongo otra vez y lo miramos otra vez y leemos lo que está ahí al ladito. Neuronas intentando conectarse a la red neuronal. A esto se le conoce como neuroplasticidad. Esto ocurre cuando creamos nuevos hábitos. En ejemplo, el hábito de lectura, cuando más leemos y comprendemos, creamos más conexiones sinápticas y mejoramos nuestra retentiva. Ok, bueno, ahí está. Pero la neuroplasticidad se refiere a la capacidad para crecer, para seguir desarrollándose, crear nuevas neuronas, reemplazar áreas dañadas, tanto de pequeño como de adulto, hasta el último día de la vida. O sea, podemos crear nuevas neuronas y nuevas redes neuronales hasta el último momento de nuestra vida. Pero decíamos en la sesión pasada, eso no es en automático. Hay que hacer cosas para que eso suceda. Y hay que dejar de hacer cosas para que eso suceda. Cuando tomamos mucho refresco, aparte del riñón y el hígado, lo que más se afecta es el cerebro, porque el exceso de azúcar en el cerebro afecta un montón de funciones de esto. Entonces, eso se va creando, va dañando ciertas neuronas o ciertas redes que haciendo cosas para la neuroplasticidad se pueden reemplazar esas áreas dañadas. Por eso yo les comentaba que dice en la historia que no hay un jugador de ajedrez que haya sufrido Alzheimer, porque seguramente la actividad del ajedrez le reemplazó áreas dañadas que tenía desde niño, desde joven. Cuando adquirimos nuevos conocimientos, dominamos una nueva habilidad o guardamos algo del pasado en la memoria,
el cerebro cambia de manera física para que ello ocurra. La idea es aprender cosas nuevas, no siempre sentirse experto, sentirse a lo mejor tonto, sentirse a lo mejor ridículo en eso que estamos aprendiendo y que no nos sale a la primera, sobre todo si somos adultos. A los adultos nos cuesta aprender cosas porque hemos dejado ese hábito y a veces y no nos gusta sentirnos ridículos. Para un joven es más fácil aprender aventarse a aprender algo aunque haga el ridículo, pero para un adulto eso lo mata, el ridículo. Pero cuando necesitamos sentirnos tontos aprendiendo otra cosa en la que no somos expertos para volverla a hacer y poder crear redes neuronales que modifiquen nuestro cerebro. Ya dominamos algo, hay que aprender otra cosa, hay que aprender otra cosa y hay que seguir aprendiendo toda la vida. Es como desafiarnos a nosotros mismos para que al cerebro le cueste trabajo aprenderlo hasta que lo domine. ¿Qué podemos aprender? Muchas cosas, desde yo les decía, hacer el nudo de la corbata. No usan corbata ustedes, pero hay que aprender a hacerlo. Algún día se va a necesitar o al menos es un ejercicio mental. Hacer huevos estrellados, andar en bicicleta, andar en patineta, aprender a tocar guitarra, aprender a tocar flauta, aprender a cualquier instrumento, pintar. Es decir, aprender cosas nuevas le va a ir dando a nuestro cerebro la oportunidad de ir creando neuronas y fortaleciendo otras que ya existen. Esto es una red neuronal ya. O sea, imagínense, ya no están aisladas las neuronas, ya todas están conectadas. Esto es como un gran pulpo. Esta es una red neuronal. Y nuestro cerebro tiene la capacidad de crear trillones de estas redes neuronales. Tal vez algunos no tengamos tantas porque no hemos trabajado para eso. Cuando aprendemos algo nuevo, repetimos una acción muchas veces, las conexiones se fortalecen y se forman caminos, rutas. Por ejemplo, esta red neuronal, todas estas ramificaciones son caminos que tiene este cerebro para resolver un problema, para hacer una actividad. O sea, ya tiene caminos hechos, ya no le cuesta trabajo. Como cuando ya has ido a dar clase al jardín o a la primaria, o la secundaria, ya muchas veces, y después te ponen frente a un grupo, pues ya tu cerebro ya tiene ese camino, ya sabe cómo hacerlo. No es lo mismo cuando vas en primer semestre a tu primera práctica. Tu cerebro no tiene ese camino todavía y le cuesta más trabajo hacerlo. Entonces, esto es la neuroplasticidad que permite el aprendizaje y la memoria. Ejemplo, cuando practicamos un deporte o aprendes a tocar un instrumento, las neuronas involucradas en ese movimiento refuerzan sus conexiones y la actividad se hace cada vez más automática. Si una ruta neuronal no se usa por mucho tiempo, se debilita y desaparece. Como nosotros sabíamos pintar muy bien, pero lo dejamos de hacer, esa ruta neuronal ya no la usamos, desaparece o se atrofia. Y cuando queremos volverlo a hacer, es como si estuviéramos otra vez aprendiendo a hacerlo. Por eso hay que tenerlas activas. Bien, vamos a entrar a esta última parte que se llama factores que favorecen la plasticidad cerebral. La emoción, el sentido, la repetición, la variación, movimiento y descanso, interacción social, retos cognitivos, ambiente seguro y motivador. Realizar ejercicios permite integrar información, mejorar destrezas de abstracción y generar nuevas habilidades. Este pequeño video, a ver si lo escuchamos también. Va. Esto es lo que sucede cada vez que tenemos un pensamiento. Las neuronas con información similar, pensamiento, se buscan entre sí para compartir información. Cuando ese pensamiento es reiterativo, es decir, que pensamos lo mismo una y otra vez, se crea una red neuronal que se va fortaleciendo cada vez que tenemos pensamientos similares. Y de tanto reforzar esa red neuronal, termina siendo una gran autopista en nuestro cerebro, lo que nos predispone a pensar de la misma manera. Si, por ejemplo, esperamos siempre lo peor de cada situación, el cerebro va a tender a pensar de esa manera.
Y ese se vuelve el filtro con el que vemos nuestra existencia y nuestra realidad. Por ello se hace tan difícil pensar de otra manera, porque tenemos una red neuronal muy nutrida para pensar en lo negativo. Por lo mismo, cuando las redes neuronales no son reforzadas, estas se debilitan y desaparecen. El cerebro es neutral. Somos nosotros los que moldeamos las redes neuronales de nuestro cerebro. Lo que debemos hacer es crear nuevos hábitos de pensamiento. Por eso es tan importante el ser conscientes de lo que pensamos. Trataré de repetir a ver si le encuentro aquí una parte donde dice algo de lo negativo. A pensar de esa manera. Y ese se vuelve el filtro con el que vemos nuestra existencia y nuestra realidad. Por ello se hace tan difícil pensar de otra manera, porque tenemos una red neuronal muy nutrida para pensar en lo negativo. Por lo mismo, cuando las redes neuronales no son reforzadas, estas se debilitan y desaparecen. El cerebro es neutral. Somos nosotros los que moldeamos las redes neuronales de nuestro cerebro. Lo que debemos hacer es crear nuevos hábitos de pensamiento. Por eso es tan importante el ser conscientes de lo que pensamos. Perdón, creo que no me escucharon. Que si alguien quiere comentar algo con esa parte que mencionó el video de lo negativo, o se los planteo de otra manera. ¿Conocen gente que siempre piensa negativo de todo? ¿O que siempre ve el lado malo de las cosas? Por ejemplo, dice el director de una escuela, mañana para el consejo técnico yo les voy a traer café y pan. Y hay maestros o maestras que dicen, sí, está bien, pero otros maestros dicen, algo quiere este viejo, algo quiere este viejo. ¿Por qué piensa mal? ¿Por qué piensa mal? Y así hay gente que siempre piensa mal y siempre le ve el lado malo a las cosas. ¿Por qué será? Yo creo que hay personas que desde niños les dicen frases que de alguna forma se les van quedando, como no confíes tanto en las personas o así, y es por eso que luego de adultos cuando les dan algo es como de que ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas de mí? O, o ¿qué va a pedir a cambio, no? Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Siento que también se puede deber a las, a lo mejor las experiencias que hayan obtenido ya sea de pequeños, donde a lo mejor una persona o un amigo de la infancia le haya dado algo, pero pues también como que le haya quitado, le haya provocado un sentimiento de disgusto y eso como que ya se haya quedado en su memoria. Ok, muy bien. Piensa mal y acertarás, dice Ana Belén Morales. Órale, ese es el resumen de todo eso, de la gente que siempre piensa mal. Sí, ahorita le explicamos eso. Maestra Rubicel, Maestra, a ver si me escucha porque hay mucho ruido. Pues yo coincido con las compañeras y yo creo que una persona que siempre casi no le escuchamos, maestra. ¿Sí me escucha? Casi no, ¿Casi no? casi no. A ver, ¿ahora sí me escucha? Me parece que sí. A ver, bueno, comentaba que yo considero que una persona que siempre está pensando negativamente es porque ha vivido muchos sucesos negativos y pues ahora sí que pienso que como creamos redes neuronales positivas, pues podemos crear también negativamente, o no sé si estoy equivocada. Corríjame, por favor. Correcto, Entonces, maestra. entonces, esta persona ha creado a lo largo de su vida, ha vivido sucesos negativos que le han permitido crear
redes neuronales negativas y por eso siempre está como a la defensiva o siempre a todo le ve el lado negativo. Sí. Eh, las experiencias, a lo mejor lo que ha vivido, o de que ha leído mucho sobre eso, o ha sido pensamientos recurrentes que ha tenido, por todo eso se han formado ya redes neuronales en su cerebro. Entonces, eso, como ya tiene esos caminos bien, bien fijos, esas autopistas neuronales que tiene aquí, digamos que una autopista es ya cuando es una red neuronal bien fuerte, bien, bien marcada ya. Entonces, todo lo que pasa, pasa por esa red neuronal. Por eso dice ah, se me fue. Que piensa mal y acertarás. Porque todo lo que pasa, lo pasa por esa red neuronal de lo negativo, porque ya tiene esa red bien fortalecida. O sea, ya tiene un montón de neuronas formando esa red, por eso todo lo pasa por ahí y se le hace muy difícil mirarlo desde lo positivo porque ya se formó esa red. Pero también podríamos intentar formar la otra red neuronal, una positiva, porque también hay gente que todo le parece bien, que siempre ve lo bueno, que nunca piensa mal. No sé si conozcan a alguien así, pero sí las hay. Nunca piensan mal, siempre piensan bien, porque también han formado su red neuronal de ese tipo. Maestra Lady. Yo iba a comentar que también tiene que ver con el entorno. Si una persona para que se haga negativa debe estar rodeado de gente de que, pues que le diga de que, pues también que le inculque dudas, críticas, así, que lo alimente de la negatividad, ¿no? Y eso también lo convierte en una persona negativa. Y eso lo hemos visto de los niños también. Los niños, ellos pues copian actitudes así de los adultos o comportamientos. Y siento que también influyen mucho ahí en su formación y pues Y no se podrá trabajar con la gente que tiene ya una red neuronal bien fuerte para mirar todo lo negativo. No se podrá trabajar con esas personas. Yo siento que sí se puede trabajar, pero obviamente a lo mejor sería un camino difícil, obviamente. Pero si él ya se acostumbró, ya tiene una red neuronal con cosas negativas, también se le puede empezar a enseñar que también hay personas buenas en el mundo y hay experiencias muy bonitas de la vida. Ok, gracias, maestra. Hay algo que se llama en terapia la reestructuración cognitiva. Y eso es lo que habría que trabajar con esas personas. Algo de terapia de reestructuración cognitiva. Obviamente tiene que ser alguien experto, alguien que maneje esta situación y que tenga técnicas de reestructuración cognitiva, pero sí es posible. Ok, bueno, vamos a casi a cerrar. Bien, hay redes neuronales que ya están en nuestro cerebro que tienen que ver con la atención, con la memoria y con la emoción. Desde el diseño universal para el aprendizaje se manejan tres tipos de redes neuronales. Esta que está aquí, que es el porqué del aprendizaje, que es una red afectiva, perdón. Viene de afecto, tiene que ver con la amígdala emocional. Aquí está esas redes afectivas, justo donde está la amígdala cerebral, que es en la parte media del lóbulo límbico, aquí. Ahí está la amígdala cerebral, ahí están las redes afectivas. Esas son las redes del porqué del aprendizaje. Intervienen en los sentimientos, en los valores, en las emociones y le asigna significado emocional a todas las actividades. ¿Sí? Están relacionadas con la motivación, influyen en la motivación y el interés hacia el aprendizaje. Ellos suponen que desde el diseño universal para el aprendizaje que debemos ofrecer múltiples formas de implicación, pero aquí están esas redes afectivas para el aprendizaje. Entonces, eso tiene que ver con la atención, con la memoria y con la emoción. Hay otro tipo de redes, las redes de reconocimiento, que están enfocadas al qué se aprende. Están en la parte posterior,
le permiten al cerebro identificar la información, darle significado. Es fundamental activar estas redes para que la información llegue al cerebro y sea procesada. Aquí están redes de reconocimiento. Y están las redes estratégicas, que están aquí enfrente, en la parte prefrontal, en los lóbulos frontales, ahí están. Y esas redes desarrollan los elementos ejecutivos, porque ahí están las funciones ejecutivas para planificar y realizar cualquier actividad. Es decir, planificar, ejecutar, monitorizar las tareas motrices y mentales, y eso está aquí. Estos tres tipos de redes neuronales están enfocados a la atención, a la memoria y a la emoción. Son el porqué del aprendizaje, el qué del aprendizaje y el cómo del aprendizaje. Estas son las tres redes. Las de reconocimiento, que están en los lóbulos frontales, las estratégicas y las redes afectivas. ¿En dónde está? En la ubicación del cerebro, la del reconocimiento, están aquí, donde decíamos, la red estratégica y aquí la red afectiva. Palabras claves que aprendo, cómo lo aprendo y por qué aprendo. Principios implicados para la pedagogía, para la enseñanza, múltiples formas de presentar la información para estas redes, múltiples formas de expresar la información para estas redes y múltiples formas de motivación para la red afectiva. Estos son redes que se trabajan en el diseño universal para el aprendizaje y que da pie a estas fases, a estas pautas del diseño universal para el aprendizaje, que ese es otro tema que habría que abordar. Bien, ahora, ¿qué redes están implicadas en la atención? Aquí está. Las verdes están distribuidas todas en varias partes del cerebro. Las verdes son las que tienen que ver con la orientación. Las rojas están enfocadas a la alerta y a la vigilancia. Y esta azul al control ejecutivo. Entonces, estas redes están implicadas en la atención. ¿De qué se encargan? ¿De qué se encargan? De detectar señales relevantes, modificar nuestros niveles de activación y realizar ajustes perceptuales. Son importantes para el aprendizaje porque nos permite al ser humano poner atención. Cuando decimos a los niños, pongan atención, por favor, no es algo lógico porque la atención depende, entre otras cosas, de estas redes que los niños tienen activadas o no tienen activadas o las tienen atrofiadas, por ejemplo, por el uso del celular o por el uso de pantallas, el uso de la televisión, de las pantallas. Entonces, no todos los niños esto lo tienen al 100%. Por eso el nivel de atención no es el mismo. Ahora, si aparte de eso decimos que el cerebro no está diseñado para prestar atención por mucho tiempo, por tiempo prolongado a una actividad, entonces pues la atención se da menos. Si hay uso de pantalla en exceso, se da menos. Si no hay estrategias del maestro que presente de manera motivadora los materiales, pues no se da la atención. Pero la atención no es por decreto, no es de que pongan atención. Los puedo hacer que se callen, que guarden silencio, pero no que me pongan atención, porque eso tiene que ver con estos factores que están en su cerebro de cada niño y que están en la forma en que yo presento los materiales. ¿Qué redes neuronales están implicados en la memoria? Los circuitos principales de la memoria es el hipocampo, que ya hemos dicho, que se encarga de consolidar recuerdos, de armar la memoria, el aprendizaje. La corteza temporal medial, que es la memoria declarativa. La neocorteza, que está aquí enfrente, en nuestra frente, que se encarga del almacenamiento a largo plazo. Los ganglios basales, que por aquí está, se encarga de la memoria procedimental, o sea, de los hábitos, y el cerebelo, que es la automatización y la memoria motora. Aquí en este esquema, aquí los podemos ver. La corteza visual está aquí atrás, en la parte de nuestra cabeza de atrás, por la nuca, arribita,
Ahí está la corteza visual. Aquí está el cerebelo, que se encarga de la memoria y de los hábitos. Por acá está el hipocampo, acá. Pegado a la amígdala cerebral, ahí está el hipocampo, que se encarga de los recuerdos. Aquí están las amígdalas, en los lóbulos temporales, ya habíamos dicho. Aquí está la corteza frontal, aquí enfrente. Y aquí está el ganglio basal, aquí, como en estas fisuras, que se encarga de los hábitos y habilidades. Entonces, estas son las partes del cerebro, son circuitos y redes que tienen que ver con la memoria. Cuando decimos, es que se lo aprende todo de memoria, tendríamos que ver que hay memoria de corto plazo, como la que nos usábamos cuando estudiábamos para el examen en la preparatoria, que si el maestro tenía 2 horas de clase y decía, voy a poner el examen en la segunda hora, nosotros le exigíamos que fuera en la primera, porque teníamos temor de que se nos fuera a olvidar. Y sí, porque era una memoria muy, muy a corto plazo. Pero si hablamos de la memoria ya como memoria a largo plazo, como la memoria consolidada, es algo que puso a trabajar todos estos mecanismos. Y entonces nosotros tendríamos que diseñar actividades que tengan que ver con el cerebelo, con la corteza visual, con el hipocampo, con las amígdalas, con todos estos elementos. Tendríamos que buscar una función de cada uno de ellos para diseñar actividades que fortalezcan estas partes, que al final son la memoria. Entonces, la memoria no es ponernos a repetir, así como que hasta cerramos los ojitos, como le hacíamos en la prepa, a repetir, 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 repetir para aprendérmelo, sino es que yo como maestro de manera consciente, yo pueda diseñar actividades para favorecer estas partes. Entonces tengo que meterme a estudiar cómo fortalecer, cómo trabajar la corteza visual, cómo trabajar el cerebelo, cómo trabajar el hipocampo, cómo trabajar las amígdalas, la corteza frontal y los ganglios basales para diseñar estrategias que fortalezcan estas partes del cerebro. Es algo muy complejo, no es así tan sencillo, pero ahí están, ya sabemos ahora cuáles son las redes que tienen que ver con la memoria, con la atención, y pues es cuestión de ponernos a trabajar. Ya casi vamos a terminar. Estas redes neuronales implicados con la emoción, esta es la última parte, con la emoción, el hipotálamo, la amígdala y el hipocampo. Estas figuras que están aquí de verde, azul, blanco y rosita, todo este es el sistema límbico. Todo este es el cerebro emocional. Aquí se generan las emociones, se procesan, se mandan a la parte frontal, que es donde se regulan, y la parte frontal es la que decide sale o no sale. Ahí está. La amígdala detecta el peligro y tiene carga emocional. El hipocampo, el contexto emocional del recuerdo. La corteza prefrontal ventromedial es la regulación emocional que se da aquí en esta parte. La ínsula, que es esta parte verde que está aquí, como guardada. De hecho, si abriéramos el cerebro no se vería. Tendríamos que romper el cerebro como aquí lo hicieron para poder mirar que ahí está la ínsula, que es una parte muy importante que se encarga de la conciencia emocional y corporal. Y el hipotálamo, que son las respuestas fisiológicas. El hipotálamo es el que maneja el equilibrio del cuerpo, es el que nos hace despertar en las mañanas, es el que regula nuestras ganas de ir al baño, es el que regula nuestra hambre, nuestro sueño, todo que tiene que ver con el cuerpo es el hipotálamo. No sé si hubiera alguna pregunta de todo esto o algún comentario. Maestra Nayeli, ¿levantó la mano o es de hace rato? No, sí la levanté, maestra. Ah, ok. Mire,
con todo lo que ha acontecido en el país, a nuestro alrededor, hace rato estaba leyendo, yo de por sí, pues yo no soy muy fan, o mejor dicho, yo no soy fan ni partidaria de la música que escuchan los jovencitos hoy en día. Muchos dicen, es que la música no tiene nada que ver. Yo digo, hablando ahorita de la neurociencia, que sí tiene mucho que ver porque se queda en el inconsciente, en el subconsciente. Yo eso a usted quería ver cómo lo veo o su punto de vista respecto a ese tipo de canciones que glorifican a personas que pues la verdad no tienen por qué. Entonces, yo quiero saber, usted hablando del tema ahorita de la neurociencia, cómo usted lo percibe. Habría que ser un experto para ello, porque con lo que hemos dicho hace rato, tanto escuchar esa música, tanto admirar, tanto repetir, va formando redes neuronales. Entonces nos va creando ya canales, formas de resolver problemas, formas de explicarnos las cosas y formas de aprender a mirar como algo normal, como algo común, muchas de las conductas. Entonces, que nos está haciendo daño, sí nos está haciendo daño, sí nos está haciendo daño y tendríamos que darle un giro a eso, empezando por los jardines de niños y las primarias, que habría que no es que yo ya sea viejito, bueno, sí lo soy, pero no es por esa la razón, que trabajemos en los bailables y en los eventos que hacemos en las escuelas, la música tradicional escolar y no sobre estas cosas. Y en la medida de lo posible que evitemos que nuestros niños escuchen ese tipo de música y sobre todo con audífonos, porque con audífonos es más potente el mensaje, es más potente la entrada a nuestro cerebro, a nuestras redes neuronales, y entonces nos estaría haciendo mucho daño, aparte de lastimarnos el oído. Y sí, sí, habría que trabajar mucho para cambiar esa cultura que a alguien le convino y por eso la tenemos hasta arriba y la gente va a los conciertos y paga mucho dinero para poder ser partícipe de eso. Pero sí, estoy de acuerdo con usted. Sí, maestro, gracias. Sí. Maestra Nínive, Bueno, un poquito retomando lo que comentó mi compañera, bueno, además de dar clases, ¿no? También estudié gestión cultural y ok. justamente hay algo que se menciona mucho durante la gestión y más que tiene que ver con la cultura, es que la cultura tiene el poder para cambiar a las personas y yo creo que en esto va muy pegado a la educación. Justamente siempre se ve, al menos durante esa materia, se veía mucho cómo la cultura y el aprendizaje y la educación puede generar experiencias para los jóvenes, incluso para rehabilitar personas. Entonces, siento que al igual que como se puede cambiar para bien con estos programas, pues justamente un mensaje diferente al que en este caso con el, pues la vivación, ¿no? El, de este tipo de mensaje justamente pues tiene una llegada mucho más fuerte, pues sí, es igual justamente, ¿no? Al igual que la cultura puede ser para bien, también puede ser para mal, dependiendo del mensaje que esto conlleve, ¿no? Gracias, maestra Nínive. ¿Alguien más? ¿Pueden recordar si el producto del diplomado solo es el organizador gráfico o hay otro producto? ¿O ustedes andan igual que yo? Es solamente el texto de 3 cuartillas nada más. Ah, ok. Entonces el organizador gráfico y el texto. Ok, gracias. La Bueno, maestra no dijo En el que Classroom sí, solamente maestra, marca el, maestra Marlene.
En el Classroom solamente marca lo de las 3 cuartillas. También tenemos que ser el organizador. Sí, dice Dijo ahí, que lo ¿no? de México era de Se otro está diplomado, confundiendo. Del otro diplomado, maestro, es el organizador. Ah, ok, ok, ok. Discúlpenme, es que ando así cruzado. Ok, entonces solo es el texto, ¿sí? Sí, maestro, las 3 cuartillas. Sí, Ok, ok, sí. gracias. Bueno, en la siguiente sesión vamos a trabajar algunas recomendaciones de la neurociencia, de la neurodidáctica, para trabajar en el aula de clases. Entonces, eso vamos a hacer en la siguiente sesión. Pues si no hubiera ninguna pregunta, por de mi parte sería todo. ¿No hay preguntas ni comentarios? ¿No? Bueno, de mi parte es todo. Cuídense mucho. Si no tienen que salir, no salgan. Quédense en su cuarto, en su casa. Gracias, maestro, igualmente usted. Dale. Hasta pronto. Hasta Gracias. luego. Cuídense Adiós, mucho. profe, gracias. Adiós. Adiós. Gracias a ustedes. Adiós, gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego.